El gobierno es víctima de la velocidad que le imprimió a la política argentina desde el 10 de diciembre del año pasado. Me refiero a esa táctica que algunos calificaron como de bomba de sonido, justo Celeste hablaba del silencio, y que aplicaron otras experiencias internacionales, como por ejemplo el bolsonarismo en Brasil, y que se reduce a copar la agenda con múltiples temas o escándalos que duran un día o unas horas, pero bueno, se colocan en el centro de la discusión pública. Es una forma de hacer política que busca como escamotear lo importante detrás de peleas o de discusiones que se llevan la marca, para decirlo en términos futbolísticos, para que el foco no apunte justamente a lo relevante. En una reunión de la Fundación Mediterránea, hace 4 días, apenas 4 días, pero parece que pasó un siglo, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se sinceró y dijo que estos episodios de descomposición política, se refería al escándalo que protagoniza o que tiene en el centro Alberto Fernández, nos dan el tiempo necesario para hacer las transformaciones. Es decir, ganaban tiempo gracias a que todo el mundo presuntamente estaba atento a eso. Y por eso creía que el gobierno tenía suerte. Es un gobierno con suerte, dijo. O con fortuna, como diría Maquiavelo, porque es evidente que virtud no es lo que sobra en esta administración. Bueno, con la misma rapidez que caracteriza la práctica política de Javier Milei, en apenas unos días la agenda cambió. Y si bien el tema Alberto Fernández sigue y continuará, de hecho hoy hubo declaraciones importantes en la jornada de hoy en la justicia, el centro de los debates estuvo ocupado por las internas del gobierno, entre Milei y Victoria Villarruel, las peleas en lo que hasta ahora era la coalición oficial, es decir, el PRO y la Libertad Avanza, básicamente por el enfrentamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei, los escándalos dentro del bloque oficialista por los coletazos que tuvo la visita a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza que hicieron algunos diputados de la Libertad Avanza, y el coronamiento de todo esto, que fue una seguidilla de derrotas legislativas que sufrió el oficialismo. Primero con el nombramiento de las autoridades de la comisión bicameral que supuestamente controla los organismos de inteligencia. Después el revés en diputados que rechazó el DNU que destinaba 100.000 millones de dólares en gastos reservados para la CIDE, para la Central de Inteligencia. Y finalmente con parte de la aprobación por parte del Senado de una nueva fórmula para los saberes jubilatorios. Ya tenía media sanción en diputados y deja a Milei a tiro de vetarlo. Es lo que prometió hasta ahora. Vetar un aumento a los jubilados. Acá el resultado de esta votación, esta última, en general fue 61-8 en la Cámara de Senadores. Literalmente una paliza. Y con la novedad de que los senadores del PRO prácticamente en su totalidad, por lo menos en la votación en general, votaron contra el gobierno. El otro tema controversial que también entró en la agenda es la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, porque bueno, hubo una sesión en el Senado también, en la que Lijo fue a responder las preguntas que le hacían los legisladores sobre la presunta idoneidad para ocupar el cargo. En todas estas cuestiones hay entrecruzamientos, para decirlo elegantemente, porque se podría decir también que hay tongos típicos de la casta, como diría Milei. Por ejemplo, Martín Lustó quedó como presidente de la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia. Formalmente es una derrota para el gobierno porque hubiese querido poner a otra persona en otro lugar. De hecho, había propuesto a otro legislador. Pero el entorno de Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, una estrella ahora un poco apagada, y sobre todo el entorno vinculado al mundo de la inteligencia, lo que Caputo llama los malos, a los que convocó para hacer su trabajito, es decir, Jaime Estiuso y todo ese universo de espías, ese entorno tiene muchos vasos comunicantes, tiene fronteras porosas con el entorno de la fracción radical a la que pertenece Martín Lustó. Pía, Daniel Angelici, Jacobiti y toda una serie de relaciones que vinculan o que unen esos dos mundos. Y en el otro tema, el tema de los pliegos del hijo, hay versiones de negociaciones cruzadas entre el gobierno y el peronismo. Esto incluye al kirchnerismo y al cristinismo, inclusive. El peronismo, el cristinismo, el kirchnerismo puede llegar a votar a favor del pliego del hijo. Lo que le otorga verosimilitud a estas versiones es que nadie
en el peronismo salió de punta contra el hijo. Bueno, sabemos, es una de las expresiones peores de la casta judicial o de la práctica del Poder Judicial, sino todo lo contrario. El senador Mariano Recalde dijo en una entrevista radial que se puede llegar a hacer alguna especie de transacción con el gobierno. Es decir, aprobarle el pruebo del hijo para sacar alguna ley para la gente, dijo, o para incorporar a la Corte Suprema algún referente que ellos quieran. En el nivel que a nosotros nos interesa, lo que tendremos que descubrir es qué revela toda esta dinámica. Por un lado, que el gobierno no puede esconder los pésimos resultados de su gestión y que eso comienza a tener consecuencias políticas. Por el otro, que todo el sistema de la política tradicional está en un momento de disgregación que es producto de los fracasos o de sus fracasos de los últimos años o de la última década, ya larga. Nadie goza de una autoridad suficiente. Eso implica que tienen fuerza para imponer vetos parciales a determinadas políticas del otro, pero carecen de la capacidad, de las ideas, de un programa para presentar un proyecto con fuerza propia. Por eso, el toma y daca como método. Como dije en alguna oportunidad en este mismo espacio, es una relación de debilidades. Bueno, ¿de qué resultados del gobierno hablamos? Bueno, primero muestra una baja de la inflación como su único casi éxito. Pero veamos un poco los costos que tiene esta política económica que incluye el tema de la inflación. En junio, la actividad económica registró una caída mensual del menos 0,3%, luego de una recuperación que había tenido en mayo, también muy chiquita. Sin embargo, sin el agro, esa caída fue del 1,1%, mensual estamos hablando. Ahora, en comparación con mayo de 2023, la actividad se ubicó en menos 3,9% por debajo y en el primer semestre del año, la actividad se contrajo 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero miren estos datos. La industria manufacturera cayó 20,4% interanual. El comercio cayó 18,6% interanual. La construcción, 23,6% interanual. Un derrumbe fenomenal. Y que encima todavía no tiene piso. Todo esto, es lógico, se percibe en el cambio del humor social o en la impaciencia de la gente, para decirlo en términos de Clarín. Un trabajo de este mes, de agosto, de la consultora Escenarios, que dirigen Pablo Towson y Federico Zapata, los politólogos, muestra un descenso, sobre todo a partir de mayo, junio, en distintos ítems referidos al gobierno. Tanto cuando se le pregunta a la gente en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei, cada vez más personas dicen en la dirección incorrecta. Antes había una mayoría que decía correcta, ahora hay una mayoría que dice incorrecta. Como cuando se interroga sobre cómo evalúa el gobierno nacional, casi un 50% dice mal, contra el 37% que decía bien, que dice bien. Cuando se pregunta cuál es el nivel de satisfacción con la marcha general del país, el 67% dice que está insatisfecho, contra el 38% que dice estar satisfecho. Lo interesante de este trabajo es que no se miden las coyunturas, es decir, como otros estudios, el efecto Alberto, que eso puede hasta cierto punto distorsionar, sino la tendencia general. Y la tendencia general es descendente. Esta es la base económica, el derrumbe de los números de industria, comercio, construcción, y la percepción, la perspectiva social que percibe quienes se separan del gobierno. Como por ejemplo Macri y Villarroel, inclusive algunos dicen que juntos. O hasta el bloque de Miguel Pichetto, que era el que venía bancando al gobierno, también se separó en estas votaciones. De ahí se desatan las internas que después toman su propia dinámica, como estamos viendo por estas horas, entre el mileísmo y el macrismo, que están protagonizando una especie de guerra civil digital tirándose con todo. Esta debilidad que mostró el gobierno, concentrada en 2 días, es una pésima noticia, incluso para sus propios parámetros. Pensémoslo así. ¿Qué creen que piensan los famosos inversores que espera el gobierno cuando ven un gobierno y un proyecto con este nivel de fragilidad? Acá se entra en un terreno espinoso. Macri puede dar cátedra a esto, le puede dar cátedra sobre esto a Milei. Una espiral en la que la crisis económica estimula la crisis política y la crisis política influye sobre las perspectivas de la economía.
En esa espiral parece estar entrando el gobierno. Ahora, para los trabajadores, las trabajadoras, las mayorías populares, se trata de tomar nota de una cosa que no muchos decían, que es un gobierno con muchas falencias y por lo tanto su plan se puede enfrentar, que la oposición, que incluye a todo el espectro del peronismo, no tiene autoridad política y últimamente perdió mucha autoridad moral, por los hechos que todos conocemos, y que esas son las posibilidades, no solo para la lucha en las calles, sino para construir un proyecto político independiente de todo este escenario, que es a la vez de todos con todos y de todos contra todos. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.